El heredero mismo vibró de incredulidad en el instante en que un poderoso multimillonario, que había rechazado vehementemente la idea de tener un hijo con su humilde ama de llaves, presenció un milagro inexplicable al nacer su bebé. Prepárate para que tu corazón se estremezca con una historia de amor tan cruda y profunda como la vida misma. Antes de comenzar este viaje emocional, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas y sé parte de este momento especial. Si esta historia te toca el alma, por favor, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para más historias que nos recuerden lo que realmente importa. La vasta y silenciosa extensión de la finca de Surrey del señor Alistair Finch parecía contener la respiración esa nítida tarde de octubre. El titán de la industria, de 40 años, había llegado a casa antes de lo habitual. El peso de una semana exigente de acuerdos internacionales de exportación de té le pesaba mucho sobre los hombros. Su empresa prosperaba. Sin embargo, sentía un profundo cansancio, una soledad que ni siquiera la inmensa riqueza podía llenar. En las tranquilas profundidades de la mansión, Eleanor Vance, una joven de 26 años, atendía meticulosamente los últimos detalles. Habían pasado meses de servicio devoto y respetuoso, sus ojos inocentes contrastando fuertemente con la opulencia que la rodeaba. Su preciado sueño, una pequeña boutique de ropa, era un faro que guiaba sus incansables esfuerzos para ahorrar cada centavo. La mirada de Alistair se posó en ella mientras alisaba suavemente los cojines del sofá. Por primera vez, la vio de verdad. El brillo dorado de su cabello cobrizo bajo el resplandor de la araña. Quizás era la fatiga o la soledad que le carcomía después de años de conexiones fugaces y superficiales. Pero algo en ella le conmovió el alma de una manera que nadie más lo había hecho. «Sí, señor Finch». La voz de Eleanor, un poco ronca, lo sacó de su ensueño mientras ella se giraba, siempre atenta. «¿Podrías preparar el desayuno para dos?», preguntó él, las palabras sorprendiéndolo incluso a sí mismo. «Cancelé mi compromiso de esta noche». Un destello de confusión cruzó el rostro de ella. «¿Para dos, señor? ¿La dama que lo acompaña tiene alguna preferencia?» «No habrá ninguna dama. Desayuno para nosotros dos». El corazón de Eleanor latía con fuerza contra sus costillas. En todo el tiempo que llevaba trabajando para él, nunca habían compartido una comida. Alistair siempre había mantenido una distancia profesional impenetrable, tratándola con una politez impecable, pero nunca, jamás, cruzando esa barrera invisible. Para sorpresa mutua, el desayuno transcurrió con una sorprendente facilidad. Alistair descubrió que ella tenía un título en administración de empresas, pero le costaba encontrar trabajo en su campo. Eleanor, a su vez, aprendió que debajo del barniz del formidable hombre de negocios había un hombre que había surgido de orígenes humildes, forjando su imperio con un trabajo arduo y puro. «¿Por qué nunca me contaste sobre tus antecedentes?», preguntó él, sirviéndole más vino. La pregunta imbuida de una curiosidad recién descubierta. «No pensé que fuera relevante para el trabajo doméstico», murmuró ella, sintiendo un rubor subir por sus mejillas, calentadas por el vino. «Tienes sueños, Eleanor. Eso siempre es relevante». Su conversación se extendió hasta altas horas de la noche. Cuando Alistair sugirió que se quedara para una última copa, Eleanor supo, en lo más profundo de su ser, que una línea estaba a punto de cruzarse irrevocablemente. Sin embargo, había una rara vulnerabilidad en su mirada, un atisbo fugaz de su alma que la impulsó a aceptar. Lo que sucedió esa noche fue una tempestad de emoción cruda, intensa y totalmente inesperada.
Alistair fue tierno, a diferencia del encantador calculador que conocía la élite de la ciudad. Eleanor, arrastrada, se rindió por completo, una frágil esperanza floreciendo en su corazón de que esto podría, solo podría, ser la génesis de algo real. Amaneció, y Alistair se despertó primero. Miró a Eleanor, en paz a su lado, y la cruda realidad se estrelló contra él. Fría e inflexible, ella era su ama de llaves. Había cruzado una línea que debería haber permanecido sacrosanta. Cuando Eleanor se despertó, solo encontró una nota garabateada apresuradamente en la mesita de noche. Necesito irme temprano. Finjamos que ayer no pasó. Por favor, continúa con tus deberes como de costumbre. Lágrimas, calientes y amargas, le picaron los ojos. Se vistió rápidamente, con el cuerpo dolorido, y bajó a la cocina, intentando recomponer los fragmentos destrozados de su esperanza. Alistair llegó tarde esa tarde, cubierto con su formalidad habitual y su distancia escalofriante. Ni siquiera le dedicó una mirada. En las semanas que siguieron, la tensión en la mansión era una presencia palpable y sofocante. Alistair evitaba meticulosamente cualquier momento a solas con ella, llegando tarde, yéndose temprano, un fantasma en su propia casa. Eleanor, un modelo de profesionalismo, realizaba sus deberes, pero con cada mirada fría y despectiva, su corazón se destrozaba aún más. Luego, 6 semanas después, surgió la inevitable y aterradora verdad. Eleanor estaba en la cocina, preparando el café de la mañana, cuando una violenta ola de náuseas la abrumó. Tropezó hasta el baño, vomitando hasta que le dolió el cuerpo. Sentada en las frías baldosas, con las manos temblorosas, comenzó a contar los días en su mente. Estaba atrasada, terriblemente atrasada. Esa tarde, una prueba de farmacia confirmó sus peores temores. Eleanor esperó el regreso de Alistair. Él entró por la puerta principal, aflojándose la corbata, cuando ella apareció en el gran salón. Su voz apenas un susurro. «Señor Finch, necesito hablar con usted. Estoy cansado, Eleanor. ¿Puede esperar hasta mañana? Estoy embarazada». Las palabras resonaron por el salón, tan nítidas y repentinas como un disparo. Alistair se congeló, su expresión cuidadosamente compuesta destrozada en puro shock. «¿Qué dijiste? Tengo 6 semanas de embarazo». Su voz, aunque firme, delató el temblor en sus manos. Alistair sintió que el mundo se inclinaba debajo de él. Toda su vida meticulosamente construida, su libertad, su reputación impecable, todo parecía desmoronarse en polvo. «¿Estás segura? Me hice la prueba 3 veces». El silencio que siguió fue ensordecedor, sofocante. Eleanor observó el caleidoscopio de emociones distorsionar su rostro. Shock, luego una negación cruda, rápidamente seguida de pánico. Y finalmente, una frialdad que nunca había presenciado. Un desapego escalofriante y calculado. «Hay una solución para esto», finalmente pronunció, su voz inquietantemente controlada. Eleanor lo miró fijamente, sin comprender. «Conozco a un médico discreto. Se puede resolver rápidamente, sin complicaciones». El verdadero y horrible significado de sus palabras golpeó a Eleanor como un golpe físico. Retrocedió tambaleándose, con el puro horror grabado en sus facciones. «¿Me estás pidiendo qué?» «Te estoy ofreciendo una salida, para los dos». «¿Los dos? No». La palabra emergió como un susurro frágil, luego cobró fuerza, desafiante. «No, nunca haría eso». «Eleanor, sé sensata. Eres joven. Tienes toda la vida por delante. No necesitas estar atada a esta situación». «¿Esta situación? ¿Así te refieres a tu hijo?» La palabra hijo
hizo que Alistair retrocediera, una aversión visceral al término. Se negó a pensar en esos términos. Todavía no. No puedo volver a casa de mis padres así. Se ahogó, las lágrimas finalmente desbordándose. Son muy religiosos. Les rompería el corazón. Pero tampoco puedo hacer lo que sugieres. Va en contra de todo lo que creo. Alistair se pasó una mano por el cabello, la frustración luchando con un pánico creciente. «Entonces, ¿qué quieres de mí?» «No quiero nada. Simplemente no sé qué hacer». Él la miró, viendo realmente la desesperación en sus ojos. Una pequeña parte de él sintió una punzada de lástima, pero la sensación abrumadora fue de puro terror. «Puedes seguir viviendo aquí hasta que nazca el niño», dijo finalmente, su voz desprovista de calidez. «Cubriré todos los gastos médicos y tendrás lo que necesites. Pero no te engañes pensando que esto significa algo entre nosotros. Esa noche fue un error lamentable que no se repetirá». Sus palabras, afiladas y precisas, perforaron el corazón de Eleanor como 1000 puñales. Las sintió, incapaz de pronunciar un sonido. «Y otra cosa», prosiguió, implacable, «esto se queda estrictamente entre nosotros. Nadie más puede saber la verdad. ¿Entiendes?» «Entiendo», susurró ella, su voz apenas audible. «Bien, ahora, ofrezco. Si me disculpas, tengo trabajo que hacer». Alistair subió la gran escalera, dejando a Eleanor completamente sola en el cavernoso salón. Se dejó caer en el primer escalón, las lágrimas brotando silenciosamente de su rostro. Una mano protectora apoyada en su vientre aún plano, donde una vida naciente, completamente inocente, se estaba moviendo. Una vida que lo alteraría todo irrevocablemente. Arriba, encerrado en los estériles confines de su oficina, Alistair se sirvió un doble whisky, intentando adormecer el shock. A los 40, siempre había sido meticuloso, en control absoluto de cada faceta de su existencia. ¿Cómo? ¿Cómo había pasado esto? Miró fijamente las luces brillantes de la ciudad, un pensamiento escalofriante resonando en su mente. ¿Cómo una sola noche podía destrozar completamente todo lo que había construido con tanto esfuerzo? Poco sabía él. Estaba a punto de recibir algo que nunca supo que realmente deseaba. La noche envolvió Surrey, marcando no solo el final de un día, sino el final de una vida, tal como ambos la conocían, y el amanecer vacilante de un viaje que pondría a prueba implacablemente los límites del orgullo, el miedo y, en última instancia, el amor. ¿Puedes realmente imaginar el terror y la soledad que Eleanor debió sentir en ese momento? ¿Crees que Alistair alguna vez aceptará realmente a su hijo? ¿O su corazón está demasiado endurecido por su ambición? Comparte tus pensamientos y predicciones más profundos en los comentarios a continuación. Los meses que siguieron se desarrollaron como un cruel y agonizante ballet de proximidad forzada y distancia helada. Alistair, un hombre de palabra, cumplió su promesa. Eleanor permaneció en la mansión, recibió la mejor atención médica privada y no careció de nada en cuanto a comodidad material. Sin embargo, emocionalmente, se convirtió en un fantasma, una sombra viviente dentro de los grandes muros. Él llegaría constantemente después de la medianoche, sabiendo que ella estaría dormida, y partiría antes del amanecer, dejando solo notas concisas que describían instrucciones domésticas o citas. Cuando sus caminos se cruzaban inevitablemente, la trataba con una glacial cortesía, una frialdad que calaba más hondo que cualquier palabra gritada. Eleanor, a pesar del peso aplastante en su alma, se esforzó por mantener su dignidad. Realizaba sus tareas domésticas con la misma dedicación inquebrantable, adaptándose con gracia
a las limitaciones físicas de su creciente embarazo. Para el tercer mes, a medida que las náuseas matutinas se intensificaban, pasó a medias jornadas, pero ni una sola vez pidió ayuda. Ni una sola vez delató un atisbo de debilidad en su presencia. La soledad, sin embargo, era un sudario sofocante. Sus amigos notaron su creciente aislamiento, pero ella inventó elaboradas excusas para evitar las reuniones sociales. A sus padres les contó una historia de un proyecto de trabajo que la absorbía por completo y que exigía su atención indivisa. La mentira le pesaba mucho en la conciencia, pero la alternativa se sentía mucho más insoportable. Durante el cuarto mes, Alistair llevó a Gabriela a casa para cenar, una sofisticada abogada rubia, precisamente el tipo que poblaba su mundo exclusivo. Eleanor sirvió la comida mientras los observaba conversar y reír, una sinfonía despreocupada de la que ella no formaba parte. Cuando Gabriela se quedó a pasar la noche, Eleanor permaneció despierta en su habitación, con las manos apoyadas protectoramente en su vientre, ahora visiblemente redondeado, escuchando los sonidos amortiguados del piso de arriba. «Es muy discreta», comentó Gabriela a la mañana siguiente, mientras Eleanor les servía el café. «¿Desde cuándo trabaja para usted?» «Hace unos meses», respondió Alistair, su mirada evitando deliberadamente a Eleanor. «Parece que ha engordado desde la última vez que estuve aquí. Deberías hablar con ella al respecto». Eleanor sintió un rubor ardiente subir por sus mejillas. Alistair simplemente murmuró algo ininteligible y cambió abruptamente de tema. Al llegar el quinto mes, sus visitas femeninas se convirtieron en una procesión regular y dolorosa. Alistair parecía casi desesperado por demostrarse a sí mismo que su vida seguía inalterada. Estaba Carla, una formidable ejecutiva inmobiliaria. Luego Patricia, una pediatra, quien, con cruel ironía, felicitó a Eleanor por su lindo bulto, asumiendo que era simplemente aumento de peso. Cada nueva mujer era otra daga retorcida en el corazón de Eleanor. Empezó a preguntarse si alguna vez hubo algo realmente especial en esa noche, o si fue simplemente una ilusión desesperada, tejida por su propio anhelo. Alistair parecía completamente indiferente a su existencia, como si fuera nada más que un objeto inanimado dentro de su opulenta casa. En el sexto mes, el silencio finalmente se rompió. Eleanor se desplomó en la cocina. Un repentino y vertiginoso desmayo. Alistair, alertado por el ruido, apareció en la puerta. «¿Qué pasó?», exigió. Un destello de algo no identificable en sus ojos. «Solo un poco de mareo», murmuró ella, luchando por levantarse. «Estás pálida». Él la ayudó a sentarse en una silla. «¿Has comido algo hoy?» «No tuve tiempo». «Por el amor de Dios, Eleanor, necesitas comer bien». Era la primera vez en lo que pareció una eternidad que él se había dirigido a ella con algo más que un frío desapego. Por un breve y sorprendente momento, vio un destello de genuina preocupación en sus ojos. «Estoy pidiendo japonés», dijo, agarrando su teléfono. «¿Te gusta el salmón?» «Sí», respondió ella, con un ligero temblor en la voz. Asombrados por su inesperada atención, cenaron juntos esa noche, la primera comida compartida desde aquella noche fatídica. Alistair preguntó por sus chequeos, por el bienestar del bebé. Eleanor respondió tímidamente, una frágil esperanza floreciendo dentro de ella de que este podría ser el comienzo de un cambio genuino. Pero a la mañana siguiente, la ilusión se hizo añicos. Llegó con Rebecca, una pelirroja ruidosa que se reía ruidosamente de todo. Eleanor entendió entonces que su breve momento de cuidado no había sido más que un desliz momentáneo.
El 7º mes trajo consigo el inicio de dolores de espalda persistentes. Eleanor se movía más lentamente, pero su determinación nunca flaqueó. Una tarde, mientras doblaba ropa en la habitación de invitados, un dolor agudo y punzante la atravesó. Lloró suavemente, agarrándose el vientre hinchado. ¿Está todo bien? La voz de Alistair, sorprendentemente cercana, la hizo saltar. Ella no lo había oído entrar. Sí, solo que el bebé está más activo hoy. Él se acercó vacilante. Puedo. Eleanor asintió, apenas creyendo que este momento fuera real. Alistair colocó tentativamente su mano sobre su vientre, y en ese mismo instante, el bebé pateó. Un aleteo poderoso e innegable. «Dios mío», susurró, sus ojos muy abiertos con un asombro profundo. «Hace eso cada vez que escucho música», dijo Eleanor suavemente, «o cuando me siento nerviosa. Él, aún no sabemos, pero siento que es un niño». La mano de Alistair permaneció allí por unos segundos más, con una expresión ilegible en su rostro. Luego, como si saliera de un trance, se echó hacia atrás. «Deberías descansar más», dijo, su voz volviendo a su tono formal. «No necesito trabajar tanto. Necesito mantenerme ocupada». «¿Por qué?» La pregunta fue directa, atravesando sus defensas. ¿Por qué pensar dolía tanto? ¿Por qué la abrumadora soledad era insoportable? ¿Por qué cada patada poderosa le recordaba que estaba trayendo una vida al mundo sin un padre? «Solo necesito», respondió, con las palabras apretadas en su garganta. Alistair la estudió por un momento. Luego, con un brusco asentimiento, salió de la habitación. En el 8º mes, el sueño se convirtió en un lujo esquivo para Eleanor. El bebé era grande, sus movimientos constantes durante toda la noche. Una mañana, antes del amanecer, bajó a la cocina por té de manzanilla y encontró a Alistair sentado en la mesa de la cocina, con un vaso de whisky delante. «Disculpe», dijo, un rubor de vergüenza tiñéndole las mejillas. «No sabía que estaba aquí». «¿No puedes dormir?» «No mucho últimamente». Un pesado silencio se instaló entre ellos. Eleanor preparó su té, agudamente consciente de su mirada sobre ella. «¿Has pensado en nombres?», preguntó él de repente, rompiendo el silencio. «Algunos», respondió ella, sorprendida. «Si es una niña, quizás Zoe. Si es un niño, quizás Michael. Zoe es hermoso. Significa vida. ¿Sabes griego? Lo estudié en la universidad». Él dio un sorbo lento a su whisky. «Mi madre se llamaba Zoe». Eleanor lo miró con creciente curiosidad. Rara vez o nunca hablaba de su familia. «Era una mujer fuerte», continuó, con una rara suavidad en su voz. «Crió a 3 hijos sola después de que mi padre falleciera. ¿Tienes hermanos?» «2 hermanas. Viven en Manchester». «Ellos saben sobre...» «No, nadie lo sabe». El silencio volvió, más pesado esta vez. Eleanor terminó su té y se levantó para irse. «Eleanor». Ella se giró. «¿Tienes miedo?» La pregunta la desarmó por completo, destrozando la fachada de fuerza que había mantenido con tanto cuidado. Hasta entonces, se había esforzado por parecer valiente, capaz de manejar todo por sí misma. «Mucho», admitió, su voz ligeramente quebrada. «Yo también». Era la primera vez que revelaba alguna vulnerabilidad desde la noche en que se enteró de su embarazo. Eleanor anhelaba acercarse a él, ofrecerle consuelo, pero sabía instintivamente que él retrocedería. «Estará bien», le dijo suavemente. «No tienes que preocuparte por nada. Después de que esto termine, puedes continuar con tu vida normal». «¿Eso es lo que quieres? Es lo que tiene que pasar». Alistair asintió lentamente, con un profundo cansancio en sus ojos, pero algo en su expresión insinuaba que la respuesta no le traía consuelo. En el 9º mes, Eleanor estaba muy embarazada y profundamente incómoda. Alistair había contratado a una enfermera para atenderla durante el día. Sin embargo,
Su distancia emocional permaneció inquebrantable. Sus visitas femeninas continuaron, aunque con menos frecuencia ahora. Una noche, Eleanor sintió los primeros y débiles movimientos de las contracciones. Eran débiles, esporádicas, pero supo con una certeza innegable que era el comienzo. Llamó suavemente a la puerta del dormitorio de Alistair. «Creo que está empezando», susurró cuando él abrió. El rostro de Alistair palideció. «¿Ahora? ¿Estás segura?» Las contracciones comenzaron hace 1 hora. Voy a buscar las llaves del coche. Alistair. Él se giró. Gracias por todo. Él la miró intensamente, como si las palabras se le hubieran atascado en la garganta. Luego, simplemente asintió. «Vamos a tener un bebé», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Sí, vamos», asintió Eleanor, con una nota melancólica en su voz, sin saber que esta sería la última vez que se referirían al bebé como nuestro durante mucho tiempo. El viaje al hospital transcurrió en silencio, interrumpido solo por los gemidos bajos de Eleanor durante cada contracción. Alistair conducía con las manos apretadas en el volante, lanzando miradas preocupadas por el espejo retrovisor. Lo que ninguno de los dos anticipó fue que, en las siguientes horas, todo cambiaría una vez más. El bebé, a punto de nacer, no solo significaría el fin de 9 meses de sofocante tensión, sino la verdadera génesis de una profunda transformación. Una que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El parto se extendió durante 8 horas agotadoras. Alistair pasó cada momento en la sala de espera, paseando con la energía inquieta de un animal enjaulado. Había llamado a su oficina, citando vagamente una emergencia familiar, sin ofrecer más detalles. Cada leve gemido que escuchaba, que resonaba por el pasillo, le provocaba una nueva oleada de náuseas. A las 3:47 de la mañana, una enfermera apareció en la puerta. «Señor Finch, felicidades. Ha tenido una hija». ¿Una hija? Las palabras resonaron en su mente, distantes e irreales. Se había preparado para bebé, un término abstracto, algo que podía mantener a una distancia emocional. Pero hija, eso era diferente, personal, real. «¿Cómo está la madre?», preguntó, su voz áspera por la emoción. «Bien, cansada pero bien. ¿Quiere conocer al bebé?» Alistair dudó. Durante 9 largos meses, se había convencido meticulosamente de que podía mantener una distancia emocional, de que esto era simplemente una molestia temporal en su vida cuidadosamente ordenada. Pero ahora, confrontado con la cruda e innegable realidad, una sensación extraña y desconocida se agitó en su pecho. «Sí», finalmente logró decir. La enfermera lo condujo a una ventana de vidrio. Al otro lado, acurrucada en un pequeño Moisés, yacía una criatura diminuta y frágil. Sus pequeños puños apretados, su rostro de un suave tono amarillento. Una tarjeta pegada al Moisés decía: «Zoe Finch». «Es pequeña pero perfectamente sana», dijo la enfermera suavemente. 2,78 kilos. Alistair miró a su hija, y sintió que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Sin embargo, este no era el colapso que tanto había temido durante meses, no uno de destrucción o pérdida. Esto era diferente. Era como si todas las formidables paredes que había construido minuciosamente alrededor de su corazón se estuvieran desmoronando, dejándolo expuesto, vulnerable, profundamente abierto. «¿Puedo sostenerla?» «Por supuesto, déjame ayudarte». La enfermera colocó cuidadosamente a Zoe en sus brazos temblorosos. Era increíblemente diminuta, tan exquisitamente frágil,
que Alistair temió poder dañarla de alguna manera. Pero luego, ella abrió los ojos oscuros y profundos, que reflejaban los suyos, y fijó su mirada de recién nacida en él. En ese momento, algo muy dentro de él se fracturó irrevocablemente. «Hola, pequeña», susurró, su voz ronca por la emoción. «Soy tu padre». Las palabras se le escaparon de forma natural, sin filtrar, traspasando todas las barreras que había levantado con tanto esfuerzo. Zoe se movió. Su diminuta boca se movió, emitiendo un suave sonido, como si respondiera. «Reconoce tu voz», dijo la enfermera, con una cálida sonrisa en su rostro. «Los bebés escuchan mientras todavía están en el útero». Alistair cerró los ojos. Una avalancha de recuerdos lo invadió. Todas las veces que había hablado con Eleanor durante su embarazo, incluso con fría indiferencia. Zoe lo había escuchado todo. «¿Dónde está su madre?», preguntó, con la voz quebrada. «Está descansando». El parto fue largo, pero fue increíblemente valiente. ¿Valiente? Por supuesto que lo había sido. Eleanor había enfrentado 9 meses de aplastante soledad, frío desdén y agonizante incertidumbre. Sin embargo, había traído a Zoe sana y salva al mundo con asombroso coraje. «¿Puedo verla?» «Claro, pero por favor, sea amable. Está completamente agotada». Alistair, de mala gana, devolvió a Zoe a su Moisés y siguió a la enfermera a la habitación de Eleanor. Eleanor yacía pálida, con el cabello pegado a la cara por el sudor, pero una serenidad etérea adornaba su expresión, una tranquilidad que nunca antes había presenciado. «Hola», dijo suavemente cuando lo vio entrar. «Hola, ¿cómo te sientes?» «Cansada, pero feliz». Ofreció una sonrisa frágil. «¿Ya la has visto?» «Sí, es perfecta». «Sí, se parece a ti». Alistair se acercó a la cama, sus manos sintiéndose torpes e inseguras. «Eleanor, no necesitas decir nada», lo interrumpió suavemente. «Sé que esto no cambia nada entre nosotros, pero sí lo hizo». Alistair supo con una claridad repentina y profunda que todo había cambiado, aunque aún no pudiera articularlo. «Gracias», finalmente logró decir. «¿Por qué?» «Por cuidarla, por cuidarte a ti misma, por ser valiente cuando yo no era más que un cobarde». Eleanor lo miró, sorprendida. Era la primera vez en lo que parecía una eternidad que él había expresado algún indicio de gratitud o reconocimiento. «Se llamará Zoe», dijo ella, «como tu madre. ¿Te acuerdas?» «Recuerdo todo». Un pesado silencio se instaló entre ellos de nuevo, lleno del peso tácito de 9 meses de angustia y dolor silencioso. «Te dejaré descansar ahora», dijo finalmente Alistair. «Cualquier cosa que necesites». «Lo sé, gracias». Él se movió hacia la puerta, pero se detuvo antes de irse. «Eleanor». «Sí, estará bien, lo prometo». Durante los siguientes 3 días, Alistair prácticamente vivió en el hospital. Oficialmente, estaba allí para gestionar los trámites burocráticos y asegurarse de que Eleanor y Zoe recibieran la mejor atención posible. Pero la verdad era que simplemente no podía separarse. Pasó horas mirando a Zoe a través de la ventana de la guardería, observándola con una devoción casi obsesiva. Aprendió a distinguir sus diversos llantos, los pequeños movimientos que hacía cuando tenía hambre, la forma en que sus diminutos dedos se curvaban instintivamente cuando alguien le tocaba la palma. «Estás aquí de nuevo», dijo Eleanor en la segunda noche, encontrándolo en el pasillo. Solo estaba comprobando si todo estaba bien. A las 2 de la mañana, Alistair no tenía una explicación lógica. No podía articular la fuerza magnética que lo atraía allí. La abrumadora necesidad de estar cerca de Zoe. «¿Quieres cargarla?», preguntó Eleanor, una suave sonrisa adornando sus labios. «La enfermera dijo que puedo tenerla en la habitación por unas horas». «No sé cómo. Yo te mostraré». En los minutos de silencio que siguieron,
Eleanor guió pacientemente a Alistair, enseñándole el delicado arte de sostener a Zoe correctamente, cómo sostener su frágil cabeza, cómo interpretar sus pequeños llantos. Al principio fue torpe. Sus grandes manos se sentían incómodas, pero aprendió con una velocidad asombrosa. «¿Ves? Eres un natural», dijo ella, su voz llena de ternura, viendo a Zoe acomodarse pacíficamente en sus brazos. «Es tan pequeña», murmuró él, con la voz ronca. «¿Cómo puede algo tan diminuto ser tan completo?» «Tiene tus manos», observó Eleanor suavemente, «y tu cuello terco». «¿Cuello terco?» «Haces la misma expresión cuando te estás concentrando». Alistair miró a Eleanor. Una repentina comprensión surgió en él. Ella lo había observado mucho más profundamente de lo que él jamás había imaginado. Había detalles íntimos sobre él que ella había notado, incluso durante los meses fríos y silenciosos de su existencia compartida. «Eleanor, sobre estos meses pasados, fui cruel. ¿Tuviste miedo? ¿Eso lo excusa?» «No, no lo hace, pero lo entiendo». «¿Cómo lo entiendes? Te traté como si fueras invisible. Traje a otras mujeres a esta casa. Te hice enfrentar todo esto sola, porque sabía que estabas luchando contra algo mucho más grande que el miedo. Estabas lidiando con sentimientos que no sabías cómo manejar». Alistair se quedó en silencio, realmente asombrado por su profunda percepción. «Me conoces mejor de lo que me conozco a mí mismo», admitió, su voz teñida de una humildad recién descubierta. «Dos personas no crean una vida juntas sin conocerse profundamente», dijo ella suavemente, sus ojos con una suave sabiduría, incluso si no quieren admitirlo. Al tercer día, llegó el momento de salir del hospital. Alistair había dispuesto meticulosamente que hubiera una cuna, ropa y todo el equipo necesario para el bebé en la mansión. Incluso había contratado a una enfermera nocturna para que los asistiera durante los primeros días. «No necesitamos una enfermera», afirmó Eleanor con firmeza. «Yo puedo cuidarla. Tú necesitas descansar. Y yo no sé nada de bebés. ¿Quieres ayudar?» La pregunta, simple y directa, lo tomó completamente por sorpresa. Es una pregunta simple, Alistair. ¿Quieres ayudar a cuidar a tu hija?» «Hija», saboreó la palabra. Le gustaba cómo sonaba cuando ella la pronunciaba. «Sí», le dijo, su voz resuelta. «Sí quiero. Entonces no necesitamos una enfermera. Podemos aprender juntos». El viaje a casa estuvo cargado de un tipo diferente de tensión. Alistair conducía con un cuidado exquisito, como si transportara algo infinitamente precioso y frágil. Eleanor sostenía suavemente a Zoe en el asiento trasero, observando cada pequeño movimiento de la bebé. «¿Está bien?», preguntó él, quizás por quinta vez, su voz teñida de ansiedad. «Está bien. Deja de preocuparte tanto. No puedo. ¿Y si tiene frío? ¿Y si el cinturón de seguridad del coche está demasiado apretado? ¿Y si...» «Alistair», Eleanor rió, un sonido tan brillante y claro como las campanas, la primera vez que lo había escuchado en meses. «Eres un padre sobreprotector». «Soy un padre», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Soy un padre». «Sí, lo eres». Vuelta en la mansión, Alistair insistió en llevar a Zoe él mismo a la guardería que había preparado. Era una pequeña habitación, adyacente a la de Eleanor, decorada en suaves tonos de amarillo y blanco. «¿Hiciste esto?», preguntó Eleanor, asombrada. «Contraté a un decorador, pero supervisé cada detalle. Es perfecto». Colocaron suavemente a Zoe en su cuna y se quedaron allí, uno al lado del otro, observándola dormir plácidamente. Había algo profundamente íntimo en ese momento compartido, una comprensión silenciosa, como si ya fueran una verdadera familia. «Eleanor», dijo Alistair suavemente, rompiendo el ensueño. «Me gustaría que supieras que no me arrepiento». «¿De qué?» «De esa noche, del embarazo de Zoe. Tuve miedo, pero nunca me arrepentí.
Eleanor sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. Yo tampoco. ¿Podemos intentar ser una familia? No sé cómo hacer eso, pero quiero intentarlo. Alistair, sé que no tengo derecho a pedir eso después de cómo me comporté. Pero mírala, dijo, señalando a Zoe. Ella merece tener padres que al menos lo intenten. Eleanor miró de su hija a Alistair, viendo la sinceridad brillando en sus ojos, pero también un miedo innegable, un miedo profundo y hondo. Podemos intentarlo, dijo finalmente, su voz una suave promesa. Pero lentamente, paso a paso. De acuerdo, aceptó él, su voz llena de una nueva esperanza. Ninguno de los dos sabía que los pasos iniciales que estaban a punto de dar los llevarían por un camino mucho más intrincado y transformador de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. El nacimiento de Zoe había encendido algo profundo dentro de Alistair, pero despertar un corazón que había permanecido encerrado durante tanto tiempo fue un proceso complejo y gradual. Y para Eleanor, que había pasado meses construyendo meticulosamente sus propias defensas contra el dolor, aprender a confiar de nuevo resultaría ser el desafío más formidable de su vida. Pero por ahora, en la tranquila intimidad de la guardería, con su hija durmiendo plácidamente, se aferraron a algo frágil, pero poderoso. Esperanza. Y a veces, solo a veces, la esperanza es suficiente para empezar. ¿Qué opinas de la sorprendente vulnerabilidad de Alistair? ¿Crees que sus nuevos sentimientos son realmente genuinos? Comparte tus pensamientos y predicciones en la sección de comentarios a continuación. Y si estás disfrutando de esta conmovedora historia, por favor, danos un me gusta y considera suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras. Las primeras semanas en casa, con Zoe, fueron una constante e inmersiva educación. Alistair había cancelado todos los compromisos no esenciales y ahora trabajaba de forma remota, explicando a sus socios que estaba atendiendo asuntos familiares importantes. Por primera vez en años, las implacables exigencias de su imperio empresarial quedaron en segundo plano. Zoe, durante el día, era una bebé relativamente tranquila, pero las noches resultaron ser un desafío formidable. Lloraba cada 2 horas, exigiendo tomas, cambios de pañal y atención. Eleanor, aún recuperándose del parto, se encontró completamente exhausta. Esa misma primera noche, Alistair escuchó los suaves llantos que emanaban de la habitación contigua. Dudó durante unos minutos agonizantes. Luego, impulsado por una fuerza invisible, se levantó y llamó suavemente a la puerta. ¿Puedo ayudar?, preguntó, encontrando a Eleanor, tratando desesperadamente de calmar a Zoe. No para de llorar. Ya comió. Le cambié el pañal. No sé qué más hacer. Déjame intentarlo. Alistair tomó cuidadosamente a Zoe en brazos, la acercó y comenzó a pasear por la habitación, murmurando palabras suaves y reconfortantes. Para asombro de ambos, ella se fue calmando gradualmente, sus llantos disminuyendo. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Eleanor, su voz llena de una mezcla de asombro y agotamiento. No lo sé. Solo le hablé. ¿De qué? De lo importante que es, de lo felices que estamos de que esté aquí. Eleanor sintió que su corazón se oprimía con una profunda emoción. Ver a Alistair con su hija en brazos, hablando con una ternura que nunca había presenciado, le conmovió profundamente el alma. «Eres un padre natural», susurró suavemente. «Estoy aprendiendo. Ambos lo estamos». Desde esa noche en adelante, una rutina no planeada pero profundamente reconfortante comenzó a consolidarse. Alistair asumió voluntariamente el cuidado nocturno, permitiendo a Eleanor horas preciosas de descanso ininterrumpido entre tomas.
Durante el día la observaba atentamente mientras cuidaba a Zoe, absorbiendo meticulosamente cada detalle, cada sutil matiz. «No tienes que hacer eso», dijo Eleanor, encontrándolo preparando un biberón en la cocina a las 5 de la mañana. «Quiero hacerlo. También es mi hija. Sí, pero tienes trabajo. El trabajo siempre estará ahí. Estos momentos con ella son únicos». Eleanor se apoyó en el mostrador de la cocina, con la mirada fija en él, mientras él probaba cuidadosamente la temperatura de la leche en su muñeca, exactamente como ella le había enseñado. «Has cambiado», dijo, con una suave maravilla en su voz. «¿Cómo? Antes eras impaciente. Todo tenía que ser rápido, eficiente. Ahora pasas 20 minutos solo preparando un biberón. Ella merece mi tiempo. ¿Y yo?» La pregunta se le escapó antes de que pudiera siquiera considerarla. Alistair hizo una pausa, biberón en mano, y la miró. «Tú también lo mereces», dijo en voz baja, su mirada firme. «Siempre lo mereciste». El tierno momento fue interrumpido abruptamente por los suaves llantos de Zoe. Alistair subió las escaleras para alimentarla, dejando a Eleanor sola en la cocina, procesando lentamente las palabras que tanto había anhelado escuchar. A medida que pasaban las semanas, su convivencia se profundizó, volviéndose más natural, más íntima. Alistair comenzó a participar activamente en todos los aspectos del cuidado de Zoe: bañarla, cambiarle los pañales, acostarla. Eleanor, a su vez, asumió instintivamente el papel de gentil maestra y guía, corrigiendo pacientemente sus torpezas iniciales. «No, así no», dijo una tarde, observando el torpe intento de Alistair de ponerle un pañal a Zoe. «Déjame mostrarte». Ella se colocó a su lado, sus manos guiando suavemente las suyas. La proximidad física, que había sido tan cuidadosamente evitada durante meses, ahora ocurría sin esfuerzo, naturalmente, a través de la intimidad compartida de cuidar a su bebé. «Ves, primero lo doblas así, luego lo abrochas aquí. Tus manos son mucho más delicadas que las mías», observó él, agudamente consciente de su suave y reconfortante aroma. «Ya lo lograrás, es cuestión de práctica». «¿Eleanor?» Sí, gracias por enseñarme, por darme la oportunidad de ser padre». Ella lo miró a los ojos, viendo la sincera honestidad allí. «No estás siendo padre por mí, Alistair. Estás siendo padre porque elegiste serlo». «Elegí porque tú me mostraste que podía serlo». Estos pequeños y profundos momentos de intimidad emocional se hicieron cada vez más frecuentes. Durante las tomas nocturnas, conversaban durante horas, manteniéndose despiertos, compartiendo fragmentos de sus vidas. Alistair habló de su infancia, del arduo viaje de construir su empresa, de los persistentes miedos a no ser nunca lo suficientemente bueno. «Mi madre siempre decía que era demasiado duro conmigo mismo», confesó una noche, viendo a Zoe alimentarse plácidamente. «Creo que tenía razón. Eres exigente contigo mismo», asintió Eleanor suavemente. «Pero eso te trajo aquí». «¿A dónde?» «A una mansión vacía donde vivía solo, a ser el padre de Zoe, a descubrir que puedes ser más que un simple empresario exitoso». «¿Y tú? ¿No sientes que desperdiciaste tu vida cuidando la casa de un hombre que apenas te reconocía?» Eleanor consideró su pregunta, con una expresión pensativa en su rostro. «No, no fue un desperdicio. También me trajo a ella». «¿Todavía quieres abrir tu floristería? Algún día. Cuando sea mayor, quizás. Puedo ayudarte. Financieramente, quiero decir». «Alistair, no es caridad. Es lo que hacen las familias. Apoyan los sueños de los demás». «¿Somos una familia?» La pregunta quedó en el aire, potente y tácita entre ellos. Alistair miró a Eleanor, luego a Zoe, acurrucada de forma segura en sus brazos. «No sé cómo definir lo que somos», admitió, con la voz baja. «Pero sé que no quiero que sea temporal». Para el segundo mes de vida de Zoe, una rutina más estructurada se había formado orgánicamente.
Alistair trabajaba por las mañanas mientras Eleanor cuidaba amorosamente a Zoe. Por las tardes, él se encargaba de las tareas del bebé, permitiendo a Eleanor descansar o atender la casa. Sus noches ahora estaban igualmente divididas. Una vigilia compartida. «Deberías salir un poco», sugirió Eleanor una tarde, viendo a Zoe jugar felizmente en la alfombra de la sala. «Reúnete con amigos. Ve a un restaurante». «No quiero salir». «Alistair, apenas has salido de casa en 2 meses». «¿Y tú?» «No, pero yo...» «¿Tú qué? ¿Estás menos atrapada que yo?» Ella no tuvo respuesta. La verdad era que ninguno de los dos quería irse. La vida doméstica, una vez concebida como temporal, se había convertido inesperadamente en un santuario para ambos. «Podemos salir juntos», sugirió él suavemente. Los 3, llevar a Zoe al parque o a almorzar. «La gente nos verá». «¿Qué?» «Que nos vean». Y así se embarcaron en su primera salida como familia. Alistair eligió un restaurante discreto, pero acogedor. Eleanor se vistió con esmero, eligiendo un vestido azul claro que acentuaba hermosamente sus ojos. «Te ves hermosa», dijo Alistair, su voz cálida, cuando ella bajó las escaleras cargando a Zoe. «Gracias, tú también te ves bien». Era la primera vez que se comportaban como una pareja en público. Alistair la trató con una ternura abierta, ayudando con Zoe, conversando con naturalidad. Su mano a menudo descansaba suavemente en la parte baja de su espalda. Cualquiera que los observara, sin duda, asumiría que eran una familia feliz y dichosa. «Su hija es hermosa», comentó la camarera, una sonrisa genuina adornando sus labios mientras los miraba a ambos. «Gracias», respondió Eleanor, un ligero rubor coloreando sus mejillas. «¿Primera salida después del nacimiento?», preguntó amablemente la mujer. «Sí», respondió Alistair sin dudarlo. «Estamos aventurándonos». En el viaje a casa, Eleanor permaneció tranquilamente contemplativa. «¿Estás bien?», preguntó Alistair, sintiendo su quietud. «Dijiste que estamos aventurándonos, como si fuéramos una pareja. ¿No lo somos? No lo sé. A veces siento que sí. Pero luego recuerdo que nunca dijiste que me amabas. Solo que querías intentar ser una familia». Alistair metió el coche en el garaje y se volvió para mirarla. «Eleanor, no necesitas explicar. Lo entiendo. Quieres ser el padre de Zoe, y yo soy parte del paquete. ¿No es así? Entonces, ¿cómo es?» Él guardó silencio durante un largo y significativo momento. «Aún no lo sé», finalmente admitió, con la voz áspera. «Pero sé que cuando te imagino yéndote, siento algo que no puedo definir. Miedo. Más que miedo. Es como si una parte de mí también se fuera». Eleanor sintió que su corazón se aceleraba, una repentina oleada de emoción. «Alistair, no voy a forzar nada», dijo rápidamente, casi desesperadamente. «Quédate todo el tiempo que puedas. Veremos a dónde nos lleva». «Está bien», susurró ella, su voz apenas audible. Esa noche, después de acostar suavemente a Zoe, se encontraron en la tranquila intimidad de la cocina. Alistair estaba preparando un sándwich mientras Eleanor preparaba té de manzanilla. «¿Sabes? Hoy fue nuestra primera salida real como familia», comentó, una suave sonrisa en sus labios. «Lo sé, fue agradable». «Agradable, muy agradable», corrigió ella, una sonrisa genuina ahora adornando sus propios labios. «Podemos hacer esto más a menudo. Salir, pasear, actuar como... ¿Cómo qué? Como una verdadera familia. Somos una familia real, Alistair. Quizás no tradicional, pero real». Él se acercó a ella, parándose a su lado mientras ella se apoyaba en el mostrador. «Eleanor, me gustaría... ¿Puedo abrazarte?» La pregunta, tan simple, tan vulnerable, la sorprendió. Desde la noche en que Zoe fue concebida, no había habido contacto físico entre ellos, salvo toques accidentales durante el cuidado del bebé. «Puedes», susurró, con el corazón latiéndole con fuerza.
Alistair la rodeó suavemente con sus brazos, y ella apoyó la cabeza en su pecho. Fue un abrazo casto, pero profundamente íntimo. Podía sentir el latido constante de su corazón, inhalar el familiar y reconfortante aroma de su piel. «Te extrañé», dijo suavemente, su voz ronca por la emoción. «Todos estos meses, te extrañé. Yo también te extrañé. Podemos intentarlo de nuevo, no como jefe y empleada, sino como nosotros». Eleanor se echó un poco hacia atrás, mirándolo a los ojos. «¿Quiénes somos, Alistair? Dos personas que crearon una vida juntas, que están aprendiendo a ser padres, y que quizás, también puedan aprender otras cosas». «¿Qué otras cosas?» «Como ser feliz, como ser una familia, ¿Cómo qué?» «Como amar», dijo finalmente. La palabra una revelación, admitiendo lo que realmente había sentido durante semanas. «¿Crees que puedes amarme?» «Creo que ya lo hago. Simplemente no sabía qué era ese sentimiento». Eleanor sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos, emborronando su rostro. «Alistair, no necesitas decir nada ahora mismo. Solo no te rindas con nosotros todavía». «No me rendiré», la besó suavemente. Un beso profundamente diferente de aquel apasionado y urgente de hace meses. Este beso estaba imbuido de ternura, de una promesa tranquila. «Vamos despacio», murmuró ella mientras se separaban suavemente. «Despacio», asintió él, su voz un reflejo de la de ella. Pero el destino, como suele suceder, tenía otros planes. En las próximas semanas, eventos inesperados pondrían a prueba sin piedad esta frágil nueva cercanía, y obligarían a Alistair y Eleanor a enfrentar verdades sobre sus sentimientos incipientes que habían intentado desesperadamente mantener ocultas. El tercer mes con Zoe trajo una cascada de nuevos descubrimientos. Comenzó a sonreír, a reconocer rostros, a interactuar con el mundo que la rodeaba de forma más completa. Alistair quedó completamente cautivado, fascinado por cada pequeño hito del desarrollo. «Mira, está intentando coger el sonajero», exclamó emocionado una mañana, su voz llena de asombro infantil. «Sí, lo hace», asintió Eleanor, riendo suavemente ante su desenfrenado entusiasmo. «¿Crees que se está desarrollando normalmente?» «Sí, cada bebé tiene su propio ritmo, pero es muy inteligente, ¿no crees? Mira cómo me mira cuando hablo». «Alistair, estás siendo un padre cariñoso». «Lo soy, completamente, y es hermoso verte». Durante este período, la intimidad entre ellos floreció de forma natural. Pequeños toques inconscientes, sonrisas compartidas que decían mucho, momentos de tranquila complicidad. Alistair comenzó a tratarla como a una igual, buscando su opinión sobre asuntos de negocios, discutiendo sus ambiciosos planes de futuro. «Estoy pensando en expandir la empresa al mercado europeo», dijo una tarde mientras cenaban juntos. El suave tintineo de los cubiertos era el único otro sonido. «¿Qué piensas?» «Creo que eres perfectamente capaz de hacerlo, pero exigirá una enorme cantidad de tu tiempo y muchos viajes». «Eso es cierto. Quizás no sea el momento adecuado». «¿Por Zoe? ¿Por los dos? No quiero estar lejos». «Has cambiado», observó ella, con una nota de suave sorpresa en su voz. «¿Cómo? Antes, te habrías lanzado de cabeza a esa expansión, sin importar nada. Ahora, realmente consideras cómo afectaría a la familia». «La familia se volvió más importante que el negocio». «¿Cuándo pasó eso?» Alistair hizo una pausa, sumido en sus pensamientos. «Creo que fue cuando la tuve a Zoe por primera vez, o quizás cuando te vi enseñándole a comer, o cuando me desperté una mañana y me di cuenta de que ustedes dos hicieron de esta casa un hogar». «Eleanor, te amo», confesó, las palabras una verdad cruda y profunda. «No sé cuándo comenzó, pero sé que es real». «Yo también te amo», dijo ella, su voz ahogada por la emoción, admitiendo finalmente lo que había sentido durante tanto tiempo. «Incluso después de todo lo que hiciste,
especialmente después de todo lo que te has convertido. Se besaron entonces, allí mismo en la mesa del comedor, con Zoe durmiendo plácidamente en su portabebés junto a ellos. Fue un beso que selló no solo el amor incipiente entre ellos, sino la sagrada promesa de un futuro compartido. Pero como en toda verdadera historia de amor, la prueba más grande aún estaba por venir, y vendría de la fuente más inesperada, la pequeña Zoe, quien, sin saberlo, se convertiría en el catalizador de la decisión más crucial de sus vidas. Su amor finalmente ha florecido. ¿Crees que sus desafíos han terminado o les espera una verdadera prueba? Vota en los comentarios. ¿Desafíos por delante o felices para siempre? 3 semanas después de su sincera declaración de amor mutuo, cuando el mundo parecía alinearse para su final feliz, un evento imprevisto sacudiría violentamente los cimientos mismos de la familia que tan cuidadosamente habían construido, obligándolos a ambos a confrontar sus miedos más profundos y ocultos. El amor declarado entre Alistair y Eleanor había traído una profunda ligereza, un soplo de alegría a la gran mansión. En los días posteriores a su confesión mutua, se entregaron a pequeños y tiernos gestos de afecto que antes habrían sido impensables. Manos rozándose al pasar el café, suaves besos en la frente antes de dormir, abrazos que se prolongaban un poco más de lo necesario. Zoe, ahora de 3 meses, estaba cada vez más alerta, sus ojos brillantes de curiosidad, sus primeros balbuceos derritiendo el corazón antes endurecido de Alistair. Su rutina familiar se había establecido en un ritmo perfecto, creando una serena burbuja de felicidad que se sentía completamente inquebrantable. Pero fue en una tranquila mañana de jueves, cuando esta preciosa burbuja casi se rompe de una manera dramática y aterradora. Alistair estaba en su oficina, inmerso en una reunión crítica con inversores europeos sobre la expansión de su empresa. A pesar de las prometedoras cifras y las lucrativas oportunidades, su mente se desviaba constantemente hacia casa, hacia Eleanor y Zoe. Señor Finch, intervino su socio Charles, devolviéndole al presente. ¿Qué opina de la propuesta de París? Disculpe, se disculpó Alistair, forzando su atención de nuevo a la mesa. ¿Podría repetir eso? Charles lo miró con un toque de curiosidad. Alistair nunca perdía la concentración durante las reuniones importantes. Sin embargo, últimamente, su mente parecía estar a kilómetros de distancia. ¿Está todo bien? Sí, por supuesto, por favor. Continúe. Pero una creciente inquietud se agitó en el pecho de Alistair, una necesidad inexplicable y urgente de estar en casa. Exactamente a las 11:30 de la mañana, con solo 30 minutos restantes para la conclusión de la reunión, su teléfono vibró. Era Eleanor. Disculpe, dijo, contestando rápidamente, su corazón de repente latiéndole con fuerza. Eleanor, ¿está todo bien? ¡Alistair! Su voz temblaba, ahogada por el pánico. ¡Necesito que vengas a casa! ¡Ahora! ¿Qué pasó? Es Zoe. Se atragantó con la leche durante la toma. No podía respirar. ¿Está bien ahora? Sí, pero fue aterrador. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida. Voy a casa. ¿Llamaste al médico? Sí. Dijo que si está respirando normalmente ahora, no hay necesidad de llevarla al hospital. Pero te necesito aquí. Me voy ahora mismo. Alistair se excusó abruptamente de los inversores. Pidió a Charles que se encargara del resto de la reunión y corrió a casa, conduciendo más rápido de lo que jamás lo había hecho en su vida. Entró por la puerta y encontró a Eleanor en la sala de estar, con Zoe durmiendo plácidamente en sus brazos. Eleanor claramente había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados. ¿Cómo está ella, preguntó, comprobando inmediatamente la respiración del bebé. Está bien,
Respira perfectamente. El médico dijo que fue solo un incidente común de atragantamiento que le puede pasar a cualquier bebé. ¿Y tú cómo estás? Mejor ahora que estás aquí. Eleanor se apoyó en él, encontrando consuelo en el fuerte abrazo de sus brazos. Alistair, nunca sentí tanto miedo en mi vida. Cuando vi que no podía respirar, pensé que la iba a perder. Pero no la perdiste. Hiciste todo bien. Está bien. La puse boca abajo y le di palmadas en la espalda, tal como me enseñó la enfermera. Funcionó. Pero esos fueron los segundos más largos de mi vida. Alistair la abrazó más fuerte, con cuidado de no molestar a Zoe. Fuiste valiente. Fuiste una madre. Tuve tanto miedo. Cualquier madre lo tendría. Lo importante es que supiste qué hacer. Se quedaron allí, abrazados, con Zoe segura y cálida entre ellos. El susto había sido inmenso, un sobresalto aterrador. Pero también había reforzado innegablemente algo que ambos sabían ahora en lo más profundo de sus almas. Eran una familia. «Gracias por venir», susurró Eleanor, su voz ronca de gratitud. «Siempre volveré cuando me necesites». «Siempre, siempre». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras resueltas, Alistair estaba, sin saberlo, haciendo una promesa que, para Eleanor, tenía una fecha de caducidad muy específica y dolorosa. En las semanas siguientes al aterrador incidente del ahogo, sus vidas volvieron a una rutina armoniosa. Zoe continuó desarrollándose perfectamente. El susto se desvaneció en un recuerdo lejano y aterrador que, de hecho, los había acercado aún más. Alistair se convirtió en un padre aún más presente, más atento, más profundamente enamorado de su hija y de la mujer que amaba. Eleanor, a su vez, parecía más tranquila, más segura de sí misma en su papel de madre. El susto había sido una prueba crucial, una que había superado con gran éxito, demostrándose a sí misma su profunda capacidad para proteger a su hijo. Pero a medida que Zoe pasaba su cuarto mes, luego su quinto, una cruda realidad comenzó a imponerse. Eleanor se había recuperado completamente del parto. Física y emocionalmente, estaba lista para reclamar su propia vida. Y eso, irrevocablemente, significaba que era hora de que se fuera. La primera vez que abordó el tema fue en una tranquila mañana de sábado. Mientras desayunaban, Zoe estaba felizmente sentada en la cadera de Eleanor, golpeando juguetonamente un sonajero de colores. «Alistair», comenzó Eleanor, con una frágil emoción en su voz. «Necesito hablar contigo sobre algo. Por supuesto que es. Yo creo que es hora de que me vaya». Alistair casi se le cae la taza de café. «¿Qué quieres decir? Zoe ya tiene 5 meses y me he recuperado completamente. El acuerdo era que me quedara hasta que me recuperara del parto y...» «¿Qué acuerdo, Eleanor?», la interrumpió, su voz subiendo de tono. «Declaramos nuestro amor mutuo. Ahora somos una familia. Lo somos. Pero eso no cambia el hecho de que necesito reconstruir mi vida. Tu vida está aquí, con nosotros. Por supuesto, mi vida está contigo, pero no necesariamente aquí. No entiendo». Eleanor suspiró, como preparándose para una conversación que había ensayado 1000 veces en su mente. «Alistair, cuando decidí quedarme embarazada, cuando rechacé tu sugerencia de interrumpir el embarazo, sabía que tendría que enfrentar las consecuencias. Una de ellas era volver a casa y asumir la maternidad frente a mi propia familia. Pero ya no tienes que hacer eso. Tienes un hogar aquí. Tienes una familia aquí. Lo tengo, pero no puedo simplemente desaparecer de la vida de mis padres. Ni siquiera saben que Zoe existe. Entonces tráelos aquí o los visitamos. No es tan simple». «¿Por qué no?». Eleanor lo miró, su expresión nublada de tristeza. «Porque venimos de mundos diferentes, Alistair. Tú eres un exitoso hombre de negocios. Yo soy una ama de llaves. Tú tienes una mansión. Yo vengo de una familia humilde. Tú puedes ofrecerle todo a Zoe. Yo
Yo soy su madre. Eso es más importante que cualquier cosa que puedas ofrecerle materialmente. Pero no es suficiente. ¿Por qué no? Porque Zoe merece saber de dónde viene. Merece conocer a sus abuelos, a sus tíos y tías. Merece saber que no es solo la hija de un hombre rico, sino también de una familia que la ama profundamente. Ella puede tener ambas cosas. Puede, pero no así. Así como, viviendo aquí, siendo mantenida por ti. Siendo tratada como una empleada que simplemente se convirtió en la madre de tu hijo. No eres una empleada, pero lo fui. Y así me verá todo el mundo. Así me veo a veces a mí misma. Alistair se levantó de la mesa, agitado, paseando. Eleanor, esto es ridículo. Eres la mujer que amo. Lo soy. Pero también soy la mujer que trabajó para ti, que vivía en los aposentos del personal, a quien solo notaste realmente cuando me quedé embarazada. Eso no es cierto. No. Entonces, ¿por qué nunca mostraste ningún interés en mí antes? ¿Por qué? ¿Por qué pensaste que no era apropiado? Exactamente. No era apropiado que el jefe se involucrara con la empleada, pero se volvió apropiado cuando ella quedó embarazada. Eleanor, estás tergiversando todo. ¿Lo estoy? ¿O simplemente estoy siendo realista? Alistair se dejó caer de nuevo en su silla, tratando de procesar la angustiosa conversación. ¿Qué quieres, Eleanor? Quiero ir a casa. Quiero presentarle a Zoe a mi familia. Quiero reconstruir mi vida. ¿Y yo? ¿Y nosotros? Siempre serás el padre de Zoe. Siempre serás parte de nuestras vidas. ¿Pero a distancia? Necesario. ¿Y qué sientes por mí? Te amo. Más de lo que jamás imaginé posible amar a alguien. Pero a veces el amor no es suficiente. ¿Por qué no? Porque el amor necesita una base sólida. Necesita igualdad. Colaboración. La certeza de que estamos juntos por las razones correctas. ¿Cuáles serían las razones incorrectas? Estar conmigo porque soy la madre de tu hija. Estar conmigo porque me ofreces seguridad financiera. ¿Crees que es eso? No lo sé. Y hasta que lo sepa, no puedo quedarme. Entonces averígualo, dijo Alistair, con una sorprendente calma en su voz. Vete a casa. Preséntale a Zoe a tu familia. Tómate tu tiempo. Pero no te rindas con ella. No me rindo. Me doy tiempo para estar segura. ¿Y yo? ¿También tengo derecho a tiempo para estar seguro? Tienes todo el tiempo que necesites. ¿Y si descubro que no puedo vivir sin ti? Entonces vendrás a buscarme. ¿Y si descubres que no puedes vivir sin mí? Entonces regresaré. ¿Cuándo piensas irte? La próxima semana. ¿Tan pronto? Cuanto más esperemos, más difícil será. Para ti o para mí. Para los dos. Alistair miró a Zoe, que seguía jugando alegremente, completamente ajena a la conversación que alteraría fundamentalmente su vida. ¿Me extrañará? Sí, pero puedes visitarla. Puedes hablar por videollamada. Puedes. No es lo mismo. No lo es. Pero es lo que tenemos por ahora. Eleanor, no quiero que te vayas. Lo sé, yo tampoco quiero irme. Pero necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque necesito estar segura de que, si me quedo, es porque realmente, profundamente quiero estar aquí. Y no porque no tengo otra opción. Siempre tuviste otras opciones. No, estaba embarazada, sin dinero, sin perspectivas. Eras mi única opción. Y ahora me he recuperado. Ahora puedo trabajar. Puedo reconstruir mi vida. Ahora tengo opciones. ¿Y si una de esas opciones te aleja de mí? Entonces es porque no estábamos destinados a estar juntos. ¿Y si vuelves a mí? Entonces construiremos algo verdadero, algo basado en la elección, no en la necesidad. Alistair permaneció en silencio durante un largo y agonizante momento, mirando a su hija, luego a la mujer que amaba. Finalmente, suspiró. Un sonido de profunda resignación. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé. Quizás unos meses. Quizás más. ¿Y si no puedo esperar? Entonces vendrás a buscarme. ¿Y si no lo hago? Entonces sabré que no era amor verdadero. Eleanor, ¿es esto una prueba? No, es una necesidad. ¿De quién? Tuya, de esto. ¿Por qué de Zoe? Porque ella merece paz. Porque ustedes están juntos. Porque se aman. No porque se sientan obligados. No me siento obligado. ¿Estás seguro? Alistair abrió la boca para responder, pero dudó. La duda
por breve que fuera, fue suficiente para Eleanor. Ahí, dijo, con lágrimas brillando en sus ojos. Dudaste. Ni siquiera tú estás seguro. Dudé porque es una pregunta difícil, porque es difícil separar el amor que siento por ti del amor que siento por nuestra hija. Exactamente. Y mientras no puedas separar esos amores, no podremos estar juntos. ¿Por qué no? Porque necesito saber que me amas por mí, no por ella. ¿Y cómo puedo probarlo? Dejándome ir. Si realmente me amas, lucharás por mí. Vendrás a buscarme. Me probarás que soy más que la madre de tu hija. Y si no puedo probarlo, entonces ambos sabremos la verdad. ¿Qué verdad? Que lo que tuvimos no fue lo suficientemente fuerte como para durar. ¿Y si no se pierde? Entonces construiremos algo que durará para siempre. Eleanor, ¿estás segura de que esto es necesario? Lo estoy. Quiero que nuestra hija crezca viendo padres que realmente se aman. No padres que se quedaron juntos por mera conveniencia. Voy a Manchester contigo. Voy a conocer a tu familia. Voy a recuperarte. ¿Cuándo? Tan pronto como organice las cosas aquí. Alistair, ¿estás seguro? Lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo estoy absolutamente seguro de algo. ¿De qué? De que te amo. De que quiero pasar el resto de mi vida contigo. De que nuestra familia vale cualquier sacrificio. Incluso si eso significa dejar tu vida aquí. Mi vida eres tú y Zoe. El resto es solo escenario. Y así, con esa profunda decisión tomada, Alistair comenzó a comprender verdaderamente que el amor auténtico no se trataba de poseer a alguien, de mantenerlo cerca por la fuerza o la conveniencia. Se trataba, más bien, de elegirlos verdaderamente, cada día. Y él había elegido a Eleanor, no simplemente porque era la madre de su hija, sino porque era la mujer que su corazón amaba inequívocamente. Ahora era el momento de demostrar ese amor. En Manchester, lejos de su zona de confort familiar, lejos de su vida establecida y privilegiada, pero innegablemente cerca de lo que realmente importaba. Su familia, la familia que había elegido, la familia que seguiría eligiendo, cada día, para siempre. ¡Qué giro de los acontecimientos tan increíble! ¿Te sorprendió la decisión de Alistair? Comparte tus reacciones en los comentarios. Y si esta historia te ha robado el corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias inolvidables. Un mes después, Alistair se sentó en el humilde porche de la sencilla casa de la señora Davis, la madre de Eleanor, acurrucada en un tranquilo barrio de Manchester. El persistente frío del norte de Inglaterra todavía le molestaba un poco, pero ya no era el tormento de esos desconcertantes primeros días. Zoe dormía plácidamente en su regazo, ya acostumbrada a los suaves sonidos de la calle y al ritmo más lento y diferente de su nueva vida. Se está adaptando bien, dijo el señor Davis, el padre de Eleanor, acercándose con 2 cervezas heladas. Mejor que yo, admitió Alistair, aceptando la botella fría con un gesto agradecido. Chico, lo estás haciendo bien. Hace 2 semanas, ni siquiera sabías cómo coger un autobús. Alistair se rió entre dientes. Era cierto. Durante sus primeros días en Manchester, se había sentido completamente perdido. Acostumbrado a chóferes, vastas mansiones y todas las comodidades que la riqueza le ofrecía. Adaptarse a la vida sencilla y modesta de la familia de Eleanor había sido un shock mucho mayor de lo que jamás había anticipado. Señor Davis, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, chico. ¿Cree que Eleanor es realmente feliz? El anciano señor Davis observó a su yerno durante un largo momento, con una mirada sabia y conocedora en sus ojos. Chico, mi hija está radiante. Nunca la había visto así. Justo en ese momento, Eleanor apareció en el porche, secándose las manos con un paño de cocina. Llevaba un sencillo vestido de verano amarillo,
que Alistair nunca había visto antes. Sin embargo, se veía aún más radiante, aún más hermosa de lo que recordaba. Eleanor tomó a Zoe en sus brazos y comenzó a amamantarla allí mismo en el porche. Una imagen de profunda serenidad. Alistair observó la escena, con el corazón rebosante de ternura. Su hija, la mujer que amaba, la profunda simplicidad del momento. Todo se sentía completamente, perfectamente bien. Alistair, dijo Eleanor suavemente, todavía amamantando a Zoe. ¿Sí? Gracias. ¿Por qué? Por elegirnos. Soy yo quien debería agradecerte. ¿Por qué? Por enseñarme lo que es el verdadero amor. Yo te enseñé, tú y Zoe. Ambos me enseñaron que el amor no se trata de poseer, se trata de cuidar de verdad. ¿Y aprendiste? Estoy aprendiendo. Cada día. Eleanor, tengo algo que decirte. ¿Qué? Quiero casarme contigo. ¿En serio? En serio. Quiero que sea oficial. Quiero que todo el mundo sepa que eres mi esposa. Alistair, ¿estás seguro? Sí, lo estoy. ¿Quieres casarte conmigo? Por supuesto que sí, aunque sea una boda sencilla. Especialmente si es una boda sencilla. En la iglesia del barrio. En la iglesia del barrio será. Entonces está decidido. Nos vamos a casar. Y vamos a ser felices. ¿Para siempre? Para siempre. Y así, en el modesto porche de la casa de la señora Davis, con Zoe alimentándose felizmente del pecho de su madre, Alistair finalmente entendió que había descubierto lo que siempre había anhelado sin saberlo. Una familia. Una familia no forjada por obligación o conveniencia, sino construida con los fuertes e inquebrantables lazos del amor incondicional. Meses después, en la pequeña y querida iglesia del barrio, con toda la comunidad reunida, un vibrante tapiz de rostros familiares, Alistair y Eleanor intercambiaron sus votos. Él vestía un traje sencillo y bien ajustado, comprado en la tienda local. Ella llevaba el querido vestido de novia de su madre, amorosamente reajustado y adornado por sus tías. Zoe, su preciosa hija, dormía plácidamente en los brazos de su abuela, completamente ajena al profundo significado del momento. Cuando el amable sacerdote preguntó si Alistair aceptaba a Eleanor como su esposa, él respondió con una voz que sonó clara y firme. Sí, acepto. Para siempre. Y cuando la misma pregunta se le hizo a Eleanor, ella respondió, con lágrimas brillando en sus ojos, su voz ahogada por la emoción. Sí, acepto. Para siempre. Y así, lejos del mundo brillante y exigente que una vez conocieron, Alistair y Eleanor realmente comenzaron una nueva vida juntos. Una vida construida no sobre los cimientos de la riqueza o el estatus, sino sobre el rico y fértil terreno de lo que sentían, en lo más profundo de sus corazones. Una vida donde el amor se medía no por el saldo bancario, sino por su profunda capacidad para apreciarse y cuidarse mutuamente. Pasaron los años, años llenos de risas y el alegre caos de una familia que crece. Zoe, ahora una niña enérgica, perseguía mariposas por los jardines bañados por el sol de su hogar en Surrey. Sus deleitosas llamadas de papá y mamá resonaban en el aire. Alistair, una vez el magnate severo y solitario, ahora era cariñosamente conocido dentro de la familia de Eleanor como el querido yerno del señor Davy. Y Eleanor, cultivando sus queridas plantas en el soleado patio trasero, finalmente se dio cuenta de que habían encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar jamás. La verdadera y simple felicidad. Era una felicidad tejida con el tejido de los momentos cotidianos, de miradas compartidas y toques suaves, de la tranquila comprensión que florecía entre ellos. Una felicidad que no dependía de nada más que de sus propios corazones
y de la hermosa e imperfecta familia que habían elegido construir juntos. Y cada noche, mientras acunaban suavemente a Zoe en la cama, mientras se abrazaban en su acogedora calidez, sintiendo la reconfortante presencia del otro, sabían con una certeza inquebrantable que habían tomado la decisión más profunda, la más hermosa. Habían elegido el amor, y el amor, en su gracia ilimitada, los había elegido a ellos de vuelta. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero a menudo surge de los lugares más inesperados, desafiando las expectativas sociales y desafiando nuestras nociones preconcebidas de felicidad. Nos enseña que la riqueza y el estatus son ilusiones fugaces en comparación con la profunda riqueza de la conexión genuina y la aceptación incondicional. Los tesoros más valiosos de la vida no se encuentran en grandes mansiones o imperios empresariales, sino en la elección vulnerable y valiente de abrir nuestros corazones, abrazar nuestros miedos y construir una familia fundada en el amor auténtico y el respeto mutuo. Porque es al cuidarnos unos a otros, a través de pruebas y triunfos, donde descubrimos la alegría más verdadera y duradera. Las mayores riquezas de la vida no se encuentran en lo que poseemos, sino en el compromiso inquebrantable con aquellos a quienes amamos. Tus interacciones son realmente apreciadas. Por favor, deja tu nombre en los comentarios a continuación, y nos sentiremos honrados de incluirlo en una de nuestras futuras historias, con un saludo especial y personalizado, solo para ti.